acercarnos confiadamente, Señor, ante tu palabra. Tu palabra dice que es verdad. Tu palabra, Señor, es la única fuente, Señor, que tu iglesia tiene para escucharte, para verte, para tomar decisiones. Tu palabra tiene el poder de dar vida a cualquier hombre, vida espiritual. Y Señor, es a través de la obra de tu Espíritu Santo que en esta mañana rogamos a ti, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento, nos hagas ver la maravilla que es Cristo. Señor, no nos hagas ver, no me hagas a mí predicar y hablar de un Cristo, de un Dios pequeño. Señor, los cielos, toda la creación cuenta las maravillas, Señor, de quién eres tú. Señor, qué gran oportunidad hoy nos das a cada uno de nosotros, que podamos escuchar tu palabra. Te necesitamos que tu palabra y tu Espíritu Santo nos hagan ver, Señor, que tu gracia es más grande que nuestro pecado, que tu gracia es suficiente. Y Señor, de nada sirve, Padre, que nosotros escuchemos tu palabra, si no tu obra divina no nos da una fe verdadera para tomar tu gracia y disfrutar este camino en esta vida que es breve, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto. Amén. Bueno, el título del mensaje tiene por nombre: Su gracia me activa para vivir. Y esto es muy importante. Hemos dicho que como estamos estudiando esta serie de mensajes, Dios como iglesia nos ha permitido, conforme avanzamos en estos mensajes, ver la maravilla de conceptos que muchas veces religiosamente la gente conoce: el concepto de santidad, conoce el concepto de soberanía, conoce el concepto de gracia, y lamentablemente no vamos a la palabra de Dios para ver cuánta riqueza hay en esto. Y antes de continuar, estábamos entonando hace unos momentos este canto que tiene este mensaje tan poderoso, tan claro. Y observen lo que dice este canto. Muchas veces venimos a la iglesia y estamos cantando cosas que ni siquiera estamos poniendo la atención o viendo, pero si verdaderamente reflexionáramos en lo que cantamos, noten estas letras. Dice: la gracia, evidentemente la gracia de Dios que estudiamos el domingo pasado, que es un regalo inmerecido para los inmerecedores. La gracia es más grande que el pecado. Mira, esto es una buena noticia, esta es esperanza para cualquier hombre. Muchos, ciertamente, lamentablemente, por nuestra incredulidad, vivimos una vida cristiana, y déjenme decir en estas palabras, que es poco inspiradora para otros, para que puedan ver que nuestro Dios es real. Podemos sabernos miles de estrofas, de cantos, de textos, pero si nosotros somos incrédulos ante esta declaración, que la gracia de Dios no es más grande que el pecado, seguiremos como dice Romanos capítulo 6, 1. ¿Qué pues? En el versículo 1 dice Pablo: ¿pecaremos para que la gracia de Dios ¿qué? Sobreabunde? Y esta pregunta, que tiene una respuesta lógica, que es una pregunta retórica, Pablo dice: ¿de ninguna qué? Manera. Entonces, mira, amado hermano, mira, amigo visitante, quiero decirte que si tú has pecado tanto y que te has hartado de pecar y no has encontrado nada, la gracia de Dios es más grande que tu pecado. Esto es una buena nueva. Hemos podido vivir una vida ciertamente tan pecaminosa, pero en esta gracia es más grande. Si me regresas allí al canto, por favor. Esta gracia es más grande, dice este canto, que el pecado, con un poder más fuerte, y mi alma ha rescatado. Y observa esto, observa la respuesta del creyente que entiende esta gracia. Cuando nosotros entendemos que la gracia de Dios es más grande que mi pecado, la respuesta directa es alabar. ¿A quién? A Dios. Una vida agradecida,
Una persona que no está agradecida con Dios, una persona quejumbrosa, una persona que no tiene contentamiento, una persona que siempre ve el arroz negro dentro del arroz que está viendo. ¿Y qué es esto? Un pelito. Pues ten misericordia, alguien cometió un error, pero la gracia de Dios es más grande que ese triste pelo, ¿no es cierto? Y ya a veces hacemos una guerra por cosas de esta. ¿Cuánta incredulidad hay en nuestro corazón? Noten este canto. ¿Cómo no he de darte mi alabanza? Mi corazón te canta y tu nombre es más alto que mi nombre, porque tu gracia es más alta que mi pecado, que mi nombre. Tus intereses son más grandes que mis intereses, porque es Dios. Pásale al siguiente estrofa, por favor, y nota en la estrofa del canto, por favor, y observa esto. Cristo, tu sangre me hace más que ¿qué? Mira, nada más aquí, lamentablemente, cuando hay incredulidad en la vida del creyente, y esto es una antítesis, porque si estamos diciendo que es creyente, asumimos que la incredulidad está ya echada atrás. Juan 3:18 dice que ciertamente lo que condena al hombre es que el hombre ama más sus tinieblas que la luz. En otro sentido, para que todo, dice, aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Hermano, yo quiero el día de hoy, a través de este mensaje, de lo que estudiamos en la palabra de Dios, que tú y yo confesemos nuestra incredulidad. Por eso la gente ciertamente no lee la palabra de Dios, no memoriza la palabra de Dios, no disfruta la bendición de tener a su esposa, a su esposo al lado, a sus hijos, porque se cree él más inteligente, él se cree más alto, él se cree que merece otra cosa y no se está dando cuenta, está desperdiciando la gracia que Dios le ha dado. Entonces no deberíamos tener ningún cristiano mediocre, no deberíamos tener un cristiano, ¿qué tiene? No, si su gracia es más poderosa que mi pecado, Cristo, su sangre me hace más que vencedor. Y observen esto, Cristo, tu nombre es mi ¿qué? Mi refugio y mi salvación. Ciertamente hay hombres que no se sienten amados, mujeres que no se sienten amadas, van con otra persona, piensan que el dinero, la seguridad les hace tener bien, y cuando todo eso no está, su vida se viene abajo. Cristo solamente es nuestro refugio. El salmista dice: en Dios solamente mi alma está acallada, está en paz. Bueno, dicho esto a manera de introducción, vamos a regresar y estamos en el acrónimo de gracia. Si me pones la presentación, por favor, y vamos al acrónimo de gracia. Santiago, por favor, para iniciar. Bueno, entonces vamos a donde nos quedamos y hoy vamos a concluir este acrónimo de gracia. El domingo pasado nos quedamos nosotros en este número 2. Explicamos allí que la gracia de Dios, dijimos, es un regalo gratuito y es poder de Dios para salvación. La gracia de Dios resuelve todo y me satisface en todo. Y hoy veremos que la gracia de Dios nos activa en nuestra vida para actuar. Tenemos este acrónimo de actuar, que lo revisamos. Cuento con ella todo el tiempo, incrementa día a día y eso me hace vivir agradecido. Y es asombrosa porque la gracia de Dios nos fortalece. Si tú estás cansado, si tú no tienes fuerzas y a ti se te han ido las ganas de seguir luchando por tu matrimonio, de seguir luchando por tus hijos, de seguir luchando por esta vida, la gracia de Dios no es suficiente. Bueno, noten esto y vamos a continuar. Nos quedamos entonces, activa mi vida para actuar. Y vamos a Romanos capítulo número 5, versículos del 1 al 6. Y la puerta, dijimos que hemos estudiado como iglesia que la fe es el vehículo en el cual nos lleva a esta grande puerta, a esta gran entrada que es la gracia. La fe, dice la Escritura en Efesios 2:8, es un don de Dios. Esto no es por vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay básicamente algo en la vida del creyente que es de Dios, que debe estar presente, es la fe. La fe, esto no es una fe ciega, es una fe soportada con la palabra de Dios. Y tenemos que confesar nuestra incredulidad. Noten esto lo que dice allí en Romanos, capítulo número 5, versículos número 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Nota esto. La fe no es de nosotros, lo hemos visto, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y la fe es de Dios. Justificados fuimos por la fe, porque la fe nos llevó a un lugar, nos llevó a una persona. La fe nos hizo ver nuestra condición delante de Dios, nos hizo llegar a esta gran puerta de gracia, que al cruzarla podemos ver a Cristo en su plena gloria, que Cristo es mejor que cualquier cosa de este mundo, que su gracia es más grande que mi pecado. Y nota esto, por la fe tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Subraya esto, paz para con Dios. Esto es maravilloso. La fe nos hace tener paz. La fe nos hace enfrentar la enfermedad, el dictamen médico. La fe nos hace tener esperanza donde no hay esperanza, porque la fe únicamente tiene una avenida que conduce a un lugar, y es ¿a quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro. Una persona que tiene fe sabe que nunca está solo. Una persona que tiene fe sabe que Cristo proveerá lo necesario para esa prueba, y que Cristo, a través de su obra perfecta, nos hace más que vencedores. Nota esto, versículo número 2. Porque también a través de la fe, por medio de Jesucristo, tenemos entrada. Nota esto, entrada, versículo número 2. ¿A quién? ¿A dónde? Entrada por la fe, y subraya esto. ¿A esta qué? Gracia. ¿Por qué no vemos la gracia de Dios? ¿Por qué no somos agradecidos? ¿Por qué no podemos ver dentro del dolor, dentro de mi pecado, dentro de la más dura tiniebla y prueba, la gracia de Dios? ¿Por qué? Sencillamente porque no tengo ¿qué? Fe. Y mi fe, si la tengo, no es bíblica, porque estoy viendo que me hace falta dinero, que el hijo tiene esto, que el esposo no es perfecto, que la esposa no es perfecta, que el problema de la comadre. Mira, la fe nos lleva a ver que Cristo está por encima de todas estas cosas y nos lleva a su gracia. Dice, por la fe, a esta gracia, y nota el efecto de la fe. El efecto de la fe nos hace estar ¿qué? Firmes. Firmes. Todo creyente que su fe está nutrida por la palabra de Dios. Pastor, yo no tengo fe, ¿qué puedo hacer? Lee la Biblia. Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de ¿qué? Lamentablemente la iglesia se ha vuelto una iglesia analfabeta de la palabra de Dios. Ha hecho a un lado la sabiduría de Dios y quiere él descifrar los problemas, quiere resolver los problemas de la vida sin consultar la ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara. La palabra de Dios, si hay algo que va a permanecer eternamente, dice el Señor Jesucristo, que el cielo, la tierra pasarán, pero si algo no va a pasar, es la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿por qué no lees la palabra de Dios? ¿Por qué no confías en la palabra de Dios? ¿Por qué no memorizas la palabra de Dios? Se te hace muy fácil memorizar que debes dinero al banco, que debes y que te han hecho y que no puedes perdonar lo que te hicieron. Pero la gracia de Dios la desechas. ¿Por qué? Porque tu fe está puesta no en quién, en Dios. Ese es el pecado que tenemos que ver. Hermanos, tenemos entrada a esta fe, a esta puerta de gracia, que cuando yo entro, lo primero que me hace es estar firme, porque mi vida ya no está parada más en mis convicciones, más en lo que yo creo, más en las tradiciones. Mi vida está parada en Cristo Jesús. Y nota esto,
por quien tenemos entrada a la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes, y esta gracia ya no me hace gloriarme en mí. ¿Por qué? Porque yo todo lo demás, antes de entrar a esta puerta de la gracia, todo lo demás yo lo tengo por basura. Todo lo demás, yo ya me he dado cuenta que los años que viví pensando de esta forma, tratando a mi esposa de esta forma, tratando a mis hijos de esta forma, buscando el éxito en este mundo, en esta forma, no se compara. ¿A quién? A la esperanza que yo tengo en quién, en Cristo Jesús. No se compara, dice allí, en la gloria de Dios. Cuando yo veo a Cristo y yo me veo a mí, cuando yo veo todos mis logros y veo la gloria de Dios, digo, Señor, esto yo no tengo nada de qué gloriarme. Jesús es mejor que esto. Su gracia es más maravillosa de esto. Pastor, yo esto lo entiendo, pero ¿por qué no lo siento? Por incrédulo. Incrédulo. Eso es el pecado que tenemos que, Señor, confesar y ver, Señor, y rogar, Señor, pon en mí, como dice Filipenses 2, pon en mí el deseo, Señor, pon a través de tu palabra. Pero tú y yo tenemos que hacer algo. Si queremos tener una fe bíblica, tenemos que oír la palabra de Dios. Si tú no vienes a la iglesia, si tú no te expones en tu devocional, si tú no buscas conversaciones, amistades que te hagan ver la gracia de Dios, difícilmente vas a disfrutar una vida cristiana. Es lamentable que muchas veces la gente está dentro de la iglesia y no está disfrutando la vida cristiana. Tuvimos la oportunidad, les comentábamos hace unos domingos, de salir y disfrutar un tiempo familiar. Imagínense que hubiéramos salido a un lugar a disfrutar y vengamos todos enojados y peleando de todo. Hermanos, muchas veces estamos así en la vida cristiana, caminando, aparentemente creemos, y quejándonos de todo y viendo todo y no disfrutando. ¿Te hace falta qué? Fe, para que tú puedas ver la esperanza de gloria. ¿De quién? De Dios. Número 3, nota esto. Y no solo esto. ¡Wow! ¿Hay más? Pregúntale al texto. ¿Hay más que esto de estar firme, de ver la esperanza que un día veré cara a cara a Cristo? ¿Hay más de que Cristo ha perdonado mi pecado, que yo ya no tengo temor, aunque el cielo se venga abajo, el gobierno se venga abajo, mi trabajo se venga abajo? No importa, hay algo mejor que es Cristo. No solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿dónde? A ver, Pablo, no entendí. ¿Cómo que me voy a gloriar en las tribulaciones? O sea, ¿estás diciendo que me voy a gloriar en las tribulaciones? Yo creo que Pablo aquí sí se equivocó, diría una persona que no está viendo a quién, a Cristo, no está viendo la gracia de Dios. Ese soy yo, pastor, dirá uno. Bueno, si tú no te estás gloriando en las tribulaciones, es que tú te estás viendo ¿qué? A ti. Tú estás viendo y no estás viendo a quién, a Cristo. Sabiendo por qué, porque la tribulación que Dios te permite pasar te está produciendo paciencia. ¿Paciencia para qué? Porque tú estás esperando ver la gloria de Cristo. Y hoy estás disfrutando de forma inmerecida abundante gracia. Y ve el versículo número 5. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Yo no tengo temor de lo que estoy compartiendo, lo que está sucediendo en mi vida. Pero mi esperanza no está en esta tierra. Mi esperanza está en Cristo. ¿Por qué? Versículo 5, subráyalo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, nota esto es gracia. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue ¿qué? Pero pastor, eso no es suficiente. Yo quiero que mi esposo me ame y haga lo que yo diga, y mi esposa, y yo quiero tener todo esto. Entonces, si estamos en esa postura, no estoy viendo la belleza, la gloria, la gracia de ¿quién? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y el Espíritu Santo que mora en cada creyente le ha sido dado. Y observa esto, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles,
A su tiempo murió ¿por quién? ¿Y quién es impío? ¿Quién es ese pecador deliberado? Yo. Cristo. Aun cuando era débil, Cristo murió ¿por quién? Por mí. Y su amor ha sido ya derramado, y yo puedo ver, percibir y ver que aunque aún yo sigo pecando, Cristo está derramando su gracia, este río abundante. Y todo esto es gracias ¿a quién? A Cristo. Yo necesito ver la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? A la luz de ver ¿a quién? A Cristo. Porque la fe ¿a dónde me conduce? A Cristo. La fe que me produce esperanza. La fe es el traductor de mi tribulación, de mi angustia, para que yo pueda ver en esa tribulación, en esa angustia, que el amor de Dios ha sido derramado a favor ¿de quién? De mí. Y me ha justificado si he pecado. Y me ha librado. Y observa esto. Entonces dice, a su tiempo murió por los impíos. ¿No es maravilloso esto? Entonces, la gracia de Dios, si tú quieres ser activado, hay muchos creyentes que tienen que ponerse a hacer ejercicio y activarse. Estamos tan sentados y bien, ¿no? Y esa es la gracia. No, esta es una gracia abundante que nos activa para hablar de Cristo. Un creyente que no está hablando de Cristo no ha entendido y percibido esto. Lo primero que tengo que hacer entonces es confesar mi pecado ¿de qué? Incredulidad. Número 2, leer su palabra, memorizar su palabra, para que su palabra a través de su fe me haga ver las maravillas ¿de qué? De Cristo. Vamos al segundo texto y regresamos a la presentación. Y observa esto, 1 Corintios 15, versículos allí 10 y 11. 1 Corintios capítulo número 15, versículos 10 y 11. Nota esto. Noten esta supervitamina que activa a todo creyente. O sea, hermano, hermana, la gracia de Dios nunca hace al creyente estar sentado sin hacer nada. El pastor Jambes dice, es que hay muchas iglesias que hay que moverlas de la B a la A, es decir, de la banca a la acción. En términos míos y a la luz que veo de la palabra de Dios, necesitamos fe bíblica, gracia bíblica para actuar. Versículos 10 y 11, dícele Pablo, pero por la gracia, subraya esto, pero por la gracia de Dios soy lo que ¿qué? Soy lo que soy. En otro sentido, ¿quién eres tú? No, pues yo he estudiado, yo sé, yo he viajado, yo tengo. Es que usted no sabe, es que, mira, yo no sé quién seas, pero si algo eres, ¿es por la qué? Por la gracia de Dios. Nota esto. Y su gracia no ha sido ¿en qué? En vano para conmigo. La gracia de Dios en la vida de Pablo y en la vida de cada creyente que es impulsado por el amor de Dios derramado en su corazón, que el Espíritu Santo le ha dado nueva vida, nuevos deseos de alimentarse de la palabra de Dios, de conocer a Dios, de vivir para Dios. Esta gracia, subráyalo, la gracia de Dios nunca es en vano. Si Cristo te salvó verdaderamente y tú dices que eres un hijo de Dios, no puedes estar quejándote, ciertamente estar con los brazos cruzados. Tú ya no vives para ti, sino vives para Cristo. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tu vida ya no te pertenece, tu vida ya no son tus prioridades. Ya no puedes estar haciendo berrinches por una serie de cosas y tenemos que pedir al Señor perdón, porque cuando nosotros podemos, la mira en nosotros, queremos que se haga nuestra voluntad. Y el Señor Jesucristo dijo, Padre, no sea que pase de mí esta copa, sino que, Señor, hágase tu ¿qué? Tu voluntad. Porque es más importante tu voluntad que mi voluntad. Porque yo ya no vivo. Por aquí yo quiero vivir para mí. Si los años que viví para mí me han llevado una vida de sufrimiento, de pecado, y si sigues viviendo para ti, te llevará a una vida de condenación eterna. Pero aún cuando éramos débiles, aún cuando fuimos impíos, o si tú hoy sigues en esta vida, hoy hay esperanza para ti. Y esto es maravilloso.
Hay esperanza para ti. Tú tienes que rogar al Señor que te dé convicción de pecado, que abra tu entendimiento para que tú puedas ver que la vida, mira, imagínate la mejor vida que pudieras vivir. La mejor, imagínate la mejor. ¿Qué te gusta? La carne asada. Ok, ahí tienes tu mejor carne asada. ¿Qué te gusta? Conocer el mundo. Ya fuiste vuelto, te diste el mundo no en 80 días, en una semana. Conociste, probaste. ¿Qué carros te gustan? ¿Qué casas? Todo eso no se compara a Cristo. Eso tiene un fin, acabará, terminará. Pero caminar con Cristo ciertamente no es en vano. 1 Corintios 15:10, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y la preocupación que mucho recae sobre nosotros, que nos durmamos en el mensaje. Pues si es que yo, duérmete temprano. La gracia de Dios no es que en vano. No es en vano. Ve esto, dice, antes he trabajado, ¿qué? ¿Quiénes son los empleados más productivos, más eficaces y más eficientes? Los cristianos. ¿Por qué? Porque su gracia nos motiva a hacer las cosas mejor que los demás. ¿Por qué? Porque las hacemos ¿para quién? Para Dios. ¿Quién es ciertamente aquella persona que no deja de trabajar? Bueno, dice la Biblia que todo tiene su tiempo y hay que descansar porque si no el cuerpo nos paga la factura, ¿verdad? Pero ¿quiénes son aquellos que trabajan porque todo lo hacemos para el Señor? Dice la Escritura en 1 Corintios 10, si pues coméis o bebéis, todos los buscamos hacerlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Entonces nota, 1 Corintios 15:10, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. ¿Quién se lleva todo el crédito? Dios. Sino la gracia de Dios. ¿Con quién? Conmigo. ¿La gracia de Dios con quién? Conmigo. Un verdadero cristiano no puede estar viviendo su agenda. Es que esta es mi agenda. No, espérame, esta no es tu agenda. Es la vida de Cristo que Él pagó, que Él entregó por ti. Y tú no puedes estar desperdiciando tu vida en niñerías o en cosas. No es en vano, hermanos. Nuestra vida tiene un precio más grande que fue comprada por Cristo. Y si tú y yo estamos desperdiciando nuestra vida en otra cosa, no hemos entendido que fuimos justificados por medio de ¿quién? De la fe. ¿En quién? Nos llevó a ¿dónde? En Cristo. Y llegamos a esa gran puerta que se llama gracia abundante, sin igual, en Cristo Jesús. Ahora, claro, dice el siguiente texto y vayamos allí. Y vayamos ahí, versículo 11, 1 Corintios 10, 11. Porque o sea yo o sean ellos, ve esta gracia lo que hace. ¿Qué hace la gracia de Dios? Oh, la gracia de Dios nos hace entonces vivir confiados, seguros, disfrutar hasta que anhelo trabajar por el Señor y no hago nada y espero yo. ¿Y qué haces, hermano? Aquí estoy esperando la segunda venida de Cristo. No, versículo 11. Porque o sea yo o sean ellos, ¿qué hacemos? Predicamos. ¿Predicamos qué? Lo que hemos creído. Predicamos lo que Cristo ha hecho. Hermano, no estamos en una charla. A ver, ¿tú qué opinas? Y yo, ¿tú qué sientes? Pues mis sentimientos y mis opiniones están muy por debajo de lo que Dios dice. Hay gente allá, y vamos al Rosal, un mar de gente, y les decía a los servidores, vamos a salir de estas 4 paredes a hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Vamos al siguiente texto. Y observa esto. 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, versículo número 18. Dice la Escritura allí. Nota esto. ¿Qué es lo que hace cuando yo llego y veo esta gracia abundante y camino con esta gracia? Porque esta gracia no ha sido en vano en mí, sino que me está llevando a conocer, a caminar. Y esta gracia, cuando yo estoy viendo cara a cara, la gracia de Dios verdadera, bíblica, necesariamente tiene un efecto dominó. ¿Cómo que un efecto dominó?
es transformadora. La gracia de Dios nos transforma. Transforma nuestra forma de ver el mundo. Transforma mi forma como yo hablo, como yo pienso, como yo siento, como yo ciertamente perdono, como yo ciertamente vivo, como yo ciertamente convivo con las otras personas. Pastor, si eso no está sucediendo en mi vida, entonces se equivocó la gracia. No, soy incrédulo. ¿No es cierto? Porque dice la Escritura, ve esto, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados ¿de qué? Soy transformado cada vez más en el atributo de Dios, en la característica, porque yo ya no me estoy viendo, yo ya no estoy viendo al compadre de al lado, o al hermano o a la hermana si llegó tarde o no llegó, o no estoy viendo si yo tengo más o conozco más, o no estoy viendo ciertamente los errores del otro. Yo estoy viendo, trabajando por ver la gloria del Señor, y al ver la gloria del Señor empieza una ¿qué? Transformación. ¿Por qué las iglesias, por qué las personas no están siendo transformadas? Pregunta. Porque están viendo cualquier otra cosa menos aquí, a Dios. Hebreos lo pone en otras palabras, 12:1 y 2. Pongamos la mira en ¿quién? En el autor y consumador de nuestra fe, que es ¿quién? Cristo Jesús. Hermanos, necesariamente cuando yo estoy expuesto a la palabra, necesariamente cuando la gracia de Dios no me deja atorado aquí, amarrado, no, la gracia de Dios me pone a ¿qué? A caminar, a ver, y estoy siendo transformado. Dice, en la misma imagen como por el Espíritu ¿de quién? Del Señor. Y esto lo vimos en Romanos 5, ¿no es cierto? El amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones, ¿por medio de quién? Del Espíritu ¿qué? Santo. Y el Espíritu Santo, si está en una persona, ¿qué hace? Lo santifica, ¿no es cierto? Lo aparta del pecado. Versículo 4, y noten esto, vamos a ponerle acción y vamos a ponerle práctica. Versículo 1, entonces ¿esto cómo se materializa en la vida práctica? Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. ¿Cuál ministerio? Teniendo nosotros que la gracia de Dios no me deja sentado en una banca donde allí si todos los domingos me siento. La gracia de Dios me lleva, me está transformando. Teniendo nosotros este ministerio según, que no es mío, es de la misericordia de Dios que he recibido. ¿No qué? Subrayen allí. No desmayamos. Porque una persona desmaya porque no comió, ¿no es cierto? Porque tiene un problema ¿de qué? De salud. Pero si yo estoy caminando con la palabra, alimentando, dice el versículo 2, antes bien, ¿qué hace? Esa gracia que no trabaja en vano, esa gracia que está transformando a las personas. Antes bien, renunciamos al oculto. Renuncio al pecado, porque el pecado es en lo oculto, donde nadie lo sabe, es vergonzoso, no andando con astucia. Yo no tomo ventaja del otro en mis negocios, ni yo ando adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otro sentido, la palabra de Dios es la que alumbra mi ¿qué? Mi conciencia. Y si mi conciencia me está acusando, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Entonces, vean esto. Versículo número 5. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos. ¿Por amor de quién? De Jesús. En otro sentido, las cosas que hacemos, las hacemos ¿por quién? Por amor. ¿De quién? De Jesús. Vamos al siguiente texto. Vamos a la presentación y noten ahora allí lo que dice Filipenses capítulo número 3. Filipenses capítulo número 3, versículos 7 al 14. Dice allí, si lo tienen, Filipenses 3, versículo número 7. Noten esto. Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, cuando yo
veo la gracia de Dios, veo su obra perfecta y empiezo a estudiar en la palabra de Dios y digo, ¿cómo es que yo hacía esto antes? Si es mejor Cristo, es mejor su gracia. Pablo dice, todo eso yo las he estimado como pérdida. Y noten esta palabra nuevamente, ¿por amor de quién? De Cristo predico. Por amor a Cristo yo dejo aquellas formas de vida donde yo hacía. Mira, y esto es donde nosotros estamos atorados. Muchas veces dejamos un pecado, ¿no es cierto? Dejamos y dice la mamá o la esposa, ya no lo hagas por tus hijos, hazlo por mí, ¿no? Pues, ¿qué va a hacer aquel o aquel? Voy a volver otra vez a qué, a hacerlo, ¿no es cierto? Pero si tú lo haces por amor de Cristo, porque tú has entendido que Cristo te justificó, tú merecías y yo merecíamos morir en la cruz del Calvario, y Cristo derramó su amor enviando a su Hijo para tomar el lugar y vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Hay agradecimiento, ¿no es cierto? Y no solo, pues sí, yo le agradezco al Señor Jesús esto, gracias, y sigo con mi vida. No, hay un amor tan grande que yo no puedo. Y las cosas que yo ahora voy a buscar hacer es por amor ¿a quién? A Cristo. Y la gente dice, no, es que si a mí no me nace, si no, yo prefiero no hacerlo. Ah, sinvergüenzas, diríamos. ¿Por qué? Porque se están amando. Ellos piensan que tienen la balanza ¿en dónde? En sus manos, diciendo, no, el Señor no dijo eso. El Señor murió aún cuando nosotros le odiábamos, ¿no es cierto? Por los impíos. ¿Quién tú te crees que eres? ¿Y quién yo me creo para decir, a este sí lo perdono, a este sí lo amo, a esta sí le doy gracia? ¿Quién tú y yo nos creemos que somos? El Señor nos perdona, ¿no es cierto? El Señor dio gracia y dio gracia abundante. Ve esto, dice el versículo número 8, ciertamente entonces cuando vemos y contemplamos la gracia y el amor de Dios, estimo todas las cosas, y subraya esto, como pérdidas, y nota esto, pérdida y excelencia. Solamente hay dos indicadores, pérdida y excelencia. Lo que es excelente, que es ¿quién? Cristo, y lo que no es excelente, que es todo lo que este mundo es pasajero. Nota esto. Por la excelencia del conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Y yo estoy cara a cara buscando al Señor, escuchar su consejo, conocerme, y la gracia de Dios actúa para transformarme ¿de qué? De gloria en gloria. Pero ¿cuál es la llave del motor que lo empieza a mover? Se llama ¿qué? Fe. Sin fe es imposible ¿qué? ¿No notas esto? Pero pastor, ¿dónde compro 2 kilos de fe? ¿Dónde? ¿Cómo le hago? Vaya a la palabra de Dios, abra la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, venga a la iglesia para que usted sea expuesto a la palabra de Dios, memorice la palabra. Pastor, pero es que usted ya está en ligas mayores, yo no entiendo, apenas estoy poco a poco. Busque un grupo en la iglesia, un hermano, una hermana que le pueda hablar, haga muchas preguntas, y el Espíritu de Dios, dice Santiago 1:18, que somos renacidos por medio de la ¿qué? La palabra ¿de quién? De Dios. La palabra de Dios nunca vuelve ¿qué? Vacía. Así es que la palabra de Dios es la que tiene el poder a través de la obra del Espíritu Santo. Notamos siguiente entonces, versículo 8, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esto es palabras mayores. Podremos estudiar la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, la maestría, el doctorado, tener miles de títulos, pero el conocimiento de Cristo es mejor que el cualquier otro. ¿Y saben cómo se llama la escuela del Señor Jesucristo? Que es una escuela gratuita,
se llama la escuela de la gracia de Dios. Porque este tesoro, dice la palabra de Dios, nos lo revelaste a quién, a nosotros. No necesitamos saber inglés, no necesitamos saber matemáticas. Lo único que necesito saber es que soy un pecador y por su gracia Cristo murió por mí, dándome una vida abundante que en ningún lugar, que nada en este mundo puede comprar. Amén, hermanos. Noten esto. Dice el versículo 8: todo lo demás lo tengo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi amo, a quien me amó primeramente. Romanos 5:8 dice: mas cuando abundó el pecado, la gracia de Dios abundó. Y ciertamente eso es lo que nos recuerda la palabra del Señor. Dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo me amó, ¿qué? Primero. Es que me cuesta amar, me cuesta perdonar. Deja de estar pensando en ti, piensa en quién, en Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura. Porque Cristo es ¿qué? Mejor. ¿Para ganar a quién? A Cristo. ¿Qué te vas a llevar en la caja? Tus tenis, tus zapatos. ¿No le vas a echar la bicicleta en tu carro? Y más si la hacen ceniza. Hermanos, si hay algo maravilloso que este mundo ciertamente podemos conocer en la vida a través de su palabra, a través de su iglesia, ¿es a quién? A Cristo. A Cristo. Versículo 9: y ser hallado en Él. ¿Por qué? Porque Él es mi representante ante el Padre, no teniendo mi propia justicia, porque si yo me muevo tantito de fuera de Cristo, ¿qué pasa? La ira de Dios cae ¿sobre quién? Sobre mí. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. La ley me dice que soy un hombre maldito, que soy condenado por mi pecado. Y la gracia de Dios me dice, por la fe de Cristo Jesús, dice el versículo 9, que la justicia de Dios cayó sobre Cristo. Y esa justicia de Dios, yo puedo entrar confiadamente con una mirada de fe en Cristo Jesús. Y esto no es de mí, esto es gracia de Dios, que Dios me da una nueva mente, que Dios utiliza su palabra, que Dios utiliza la enfermedad, que Dios utiliza los problemas para ver por encima de todos estos la gracia abundante de Jesús. Bendita gracia. ¿Con qué propósito? Versículo 10, Filipenses 3:10. ¿Con qué propósito? Subrayan. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la materia de la vida cristiana? ¿Conocer a quién? A Cristo. Disfrutar a Cristo. Por eso nos encanta ahora que Dios nos ha permitido mover a nuestros hijos al sistema de educación cristiana. Oye, ¿pero qué van a hacer? Lo sacaste de la SEP y van a hacer el examen en BEA. Mira, que conozcan a quién. A Cristo. Cristo es mejor. Cristo es mejor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Hermanos, Cristo murió, resucitó al tercer día, y ese poder, si Él resucitó, Él tiene el poder para resucitar mi vida del pecado, de la vida más vil, para darme una vida infinitamente mejor que este mundo. Así es que observa esto. Entonces, versículo número 13. La gracia de Dios me activa para actuar. Hermanos, versículo 13, Filipenses 3:13. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una sola cosa hago. Observa esto, esta es nuestra prioridad. Tarea número 1 de todos los creyentes. Una cosa solo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No sé qué haya sucedido, no sé qué te hayan dicho, no sé cómo te sientas, no sé qué tú pienses, pero yo sigo adelante. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Por qué? Hay gente que está atorada en el pasado, ¿no es cierto? Y es que usted no sabe.
Y es que usted yo no sé, pero el Señor sí lo sabe. Y Cristo murió por ese pecado. Deja ya atrás tu pasado y ve con tu pasado. Si vas a ver tu pasado con un propósito, es para ver cuánta gracia, de qué lugar el Señor te rescató, para que ahora veas y disfrutes la vida con Cristo. ¿De qué te ha servido estar viendo tu pasado? No, es que ya esa historia no la sabemos de memoria. La historia se llama Cristo Jesús venció tu pasado, tuvo misericordia de ti, está contigo todos los días y Él ha prometido que todos los días estará contigo hasta que tú puedas ver nuevamente a quién, a Cristo. Disfruta, camina, actúa y vive ¿para quién? Para Cristo. Versículo número siguiente. Entonces, 14. Yo dejo lo que está atrás y prosigo a la meta. ¿La meta cómo se llama? Cristo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, amigos, Dios nos ha tenido por fieles, aun cuando somos infieles, no por nosotros, sino por la obra de Cristo, para llamarnos de las tinieblas a la luz, para ver un día la luz admirable y a Cristo cara a cara. ¿Cómo yo voy a poder estar sentado, cruzado, sin hacer nada, viendo que mi vida se está haciendo pedazos, mis hijos se están perdiendo, el mundo se está perdiendo y yo con esta gracia abundante no estoy haciendo nada? Eso no tiene lógica. Eso no tiene lógica. El supremo llamamiento ¿de quién? De Cristo Jesús. Pecado, incredulidad, ¿no es cierto? Poder y gracia, su gracia es suficiente. Versículo número 14. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. Vamos al siguiente texto. Filipenses 4:13 lo conocemos. De manera que todo lo puedo en ¿quién? En Cristo. Bueno, este texto, el significado, lo que Pablo no está diciendo en esto es que yo pueda cargar un coche y aventarlo. No, lo que Pablo está diciendo es que la gracia de Dios es suficiente para que en cualquier tribulación, angustia o persecución, tú recuerdes lo que dice Romanos 8. ¿Qué pues diremos en relación a esto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Cristo es el que ¿qué? Justifica. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni espada, ni pestilencia, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Hermanos, esta gracia está en Cristo. La vida cristiana, por más que la hemos escuchado, no la podemos vivir fuera de ¿quién? De Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos su gracia. Y si estamos fuera de Cristo, tenemos una gracia común que un día se agotará. Bueno, vamos a concluir el mensaje del día de hoy. Vimos entonces que la gracia de Dios es un regalo, resuelve todo y activa mi vida para actuar. Y nota esto. Si le damos a la siguiente, por favor. Dice, cuento con ella todo el tiempo. A manera que podamos concluir solamente esto. Vamos a 2 Corintios 9, 8 al 12. 2 Corintios 9, 8 al 12. Hermano, quiero animarte que puedas tú activar, que en tu sistema circulatorio de tu vida cristiana tú puedas ver la gracia que nos lleva a actuar. 2 Corintios 9, 8 dice la escritura allí: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Toda gracia. ¿Con qué propósito? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas, subraya todo eso, todo lo suficiente abundéis para toda buena ¿qué? Nota esto.
Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Un refrigerador nuevo? Me gustaría. ¿Un auto nuevo? Me gustaría. Pero hermanos, la palabra de Dios, lo que necesitamos es su gracia. Y si tú el día de hoy, en tu vida, a la luz de lo que hemos escuchado el día de hoy, tú te has dado cuenta, Señor, perdóname. Estoy siendo incrédulo en estas promesas. Entonamos hace años este himno, todas las promesas del Señor Jesús. Ahí están las promesas del Señor Jesús. Mi responsabilidad para tomar esas promesas es creer. Y la gracia de Dios me podrá ver que esas promesas son grandes, son fieles. Promesas que el Señor Jesús ha dado. Y esas promesas ciertamente abundan en nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todos estos? ¿Para pasar una vida mejor? ¿No? Versículo número 8. Para abundar en toda buena, ¿qué? Obra. Es lo que Efesios 2:10 dice, ¿no es cierto? Que fuimos nacidos, fuimos renacidos, fuimos creados para buenas obras, de las cuales Dios preparó ¿de qué? De antemano. Esto no se trata de nosotros. No se trata, el cristianismo no es una solución, no son valores, no son aspectos para ver cómo yo puedo cambiar mi vida y tener una vida mejor. No. Dios nos rescató, Dios nos salvó, Dios nos está transformando para que hagamos ¿qué? Buenas obras. Para eso fuimos creados. Un creyente que no está siendo creado, algo en la ecuación no lo tiene claro. Hermano, la gracia de Dios siempre produce buenas obras. Por eso Pablo dice, de gracia recibiste, de gracia tú vas a ¿qué? A dar. ¿Qué es lo que recibiste? ¿Groserías? Dalas. No. Es lo que dice Pablo lo que dice, tú recibiste salvación, tú recibiste vida, tú recibiste el milagro de que tengas vida, recibiste la bendición de tener un esposo, unos hijos. Dáselos a Cristo, tienes una casa, tienes vida, sirve a Cristo, sirve a otros, háblales de cuán grande es Dios. Eso es la vida cristiana. No podemos decir que yo voy al seminario, entiendo todas las cosas y no estoy sirviendo a mi esposa, a mis hijos que están al lado. Y digo, yo creo en Cristo, tú no crees en Cristo. Y yo no. Estoy creyendo en un Cristo que no es el Cristo de la que... El Cristo de la Biblia te dice, el que quiera seguir en pos de mí, es el fin de ¿quién? De uno. Niégase a sí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor es mala onda y quiere amargarnos la vida a todos. No, porque la vida en Cristo, mi vida, a la luz de la vida que Cristo me está ofreciendo, es ¿qué? Basura. Pero la vida en Cristo es mejor. Yo te invito a ti, hermano, amigo, a las visitas que nos acompañan el día de hoy. Que tú puedas pedir al Señor, Señor, y a ti, hermano, que confesemos hoy nuestro pecado. Y Señor, decirle, Señor, esta gracia es abundante, esta es gracia es asombrosa, sublime gracia entonamos hace unos momentos en los cantos, divina gracia, y podemos estar entonando. Pero Señor, que el Señor hoy nos pueda dar, que el Señor hoy nos dé convicción número 1 de pecado, que el Señor me haga ver dónde yo estoy poniéndome en el lugar de Cristo y me lleve nuevamente como el hijo pródigo y decirle, Padre, contra ti estoy pecando, he hecho lo malo delante de tus ojos, delante de mi familia, pero Padre, esta gracia abundante que hoy tú me ofreces, tú me estás permitiendo ver que tú eres poderoso, yo no. Tú eres poderoso para hacer que abunde en mí esa gracia que no tengo hoy, que yo no estoy siendo el esposo, la esposa, el hijo, no estoy siendo el miembro de la iglesia para que yo pueda hacer buenas obras, porque para eso tú me creaste de antemano, para que yo haga buenas obras y predique que esto no es de mí, esto es gracias a Cristo. Vamos a orar. Señor, estamos tan agradecidos al ver tu gracia, Señor, este inmenso regalo que los cielos no lo pueden contener, que el universo y todas las cosas creadas no lo pueden contener. Señor, vivimos en un mar abundante
de gracia, Señor. Y este recipiente de gracia se sigue llenando hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, de manera, Padre, que los que tenemos 30, 40, 50, 60 años, Padre, hemos disfrutado algo que no nos pertenece. Pero, Señor, yo te pido que hoy puedas convencer nuestro pecado y puedas activar las venas, la sangre, Señor, que tú derramaste en la cruz para que nos lleve, Padre, dejar de estar mirando las cosas del mundo, para mirar la belleza, la excelencia, la magnitud, Señor, de Cristo Jesús. Señor, esto nos mueve, esto nos motiva y rogamos, Padre, que podamos, tu iglesia, ser un reflejo de lo que tú has sido para con nosotros. Amén.